La columna se llama Micrófonos para los agresores. Todos los domingos compartimos las columnas de los Danieles bajo la caricatura que pintó Matador de nuestra plana titular. Cuando cumplí 4 meses en el proyecto, me dibujó a mí también. La semana pasada, por cuenta de una denuncia de Abelardo de las Priella, ahora cantante de ópera y vendedor de todo tipo de cosas, El Tiempo decidió despedir a Matador. El exabogado acusaba al caricaturista de haber cometido hace 10 años actos de violencia contra su esposa. Por supuesto que de las Priella no es ninguna abanderada de la causa feminista, sino simplemente quiso vengarse de quien se ha burlado con éxito de él. Se debatió en redes sociales sobre la justicia de la sanción, las motivaciones del denunciante y la publicidad que ameritaba o no un caso de hace tanto tiempo. Quien dio a conocer los hechos o sus razones para hacerlo no desvirtúan su gravedad. Y es cierto que Matador ha dibujado en ocasiones parados sobre el machismo, clasismo y racismo, razón que muchas señalaron como una mejor para haberlo sacado. También lo es que ha sostenido una posición que puede resultar incómoda para el dueño del periódico. No creo, como dijeron algunos, que este sea un asunto privado que no merece divulgación. Ese es uno de los dogmas gracias a los cuales sobrevive la violencia contra las mujeres. La provechosa división entre lo privado y lo público sirve de telón que encubre un fenómeno social silenciado que, por supuesto, florece cuando estos temas son relegados a la privacidad del hogar. Precisamente por eso, convenciones internacionales de derechos humanos, como la de Belém do Pará, combinan a estados y periodistas a debatir en público estos temas. Su erradicación depende de su discusión pública, incluso o especialmente si ocurre en los espacios que sentimos más íntimos. El caso de Matador retrata algunas complejidades asociadas a la revelación de estos hechos, como el de una mujer que denuncia a su esposo, pero después supera los episodios de agresión y no desea que se ventile abiertamente el asunto. Y eso se sopesa con las responsabilidades y veeduría que deben soportar las voces públicas como las del caricaturista. Es un asunto complejo que merece enorme discusión y celebro que esté arribando el momento para hacerlo. Conversamos en el consejo de redacción de esta casa sin techo si entrevistábamos a Matador. Inicialmente consideramos las dificultades de cómo interpretaría la horda radical de las redes sociales, cualquiera de ellas, la invitación al agresor arrepentido, pero pensamos que una entrevista no es una declaración de adhesión ni tampoco un juicio. Y sentenció Daniel Coronel, estamos viviendo bajo una dictadura invisible. Por eso decidimos invitarlo, pues el interés público estaría mejor protegido con la divulgación y análisis del tema y no su silenciamiento. Pero es cierto que cuando surgen este tipo de denuncias, se siente la presión de enviar al ostracismo inmediato e irrevocable a los acusados, como si ampliar la discusión y escuchar sus razones fuesen formas de conectar con las violencias basadas en género. Y cuán miope e ineficiente puede ser esa estrategia, en especial para el movimiento feminista. Se abren espacios para las víctimas, pero si los victimarios quieren hablar, cae sobre ellos y quienes los escuchen sentencias condenatorias sin proceso. Claro que la habilitación de micrófonos viene con enormes responsabilidades, pero ¿qué bienestar puede resultar de censurar a la otra parte de la historia? Es importante entender por qué los hombres, los principales agentes de esta violencia, acuden a la fuerza, por qué tramitan dificultades familiares o relacionales por esta vía, qué experiencias los llevaron a justificar esas reacciones. Qué bueno sería poder discutir abiertamente con todos los hombres públicos acusados de estas agresiones, con los cineastas, políticos, escritores, incluso si sirve para exponer en público los prejuicios machistas con los que se justifican. Parte de la vergüenza que sienten las mujeres y las previene de denunciar también está asociada a la ausencia de hombres hablando, reconociendo sus faltas en público o incluso exponiendo a la luz su misoginia. El pacto de silencio del que tanto se habla entre machitos, donde descansan con tranquilidad todas las formas de micromachismo, está también vigente porque cuentan con esa cláusula de confidencialidad. Creer a las víctimas no es el único ingrediente para la erradicación de esta violencia. En el silencio de quienes la ejercen permanecen intactas las formas en que generacionalmente se renueva y perdura, y lleva a que nos perdamos muchos otros debates que son sanos y necesarios, como si podemos admirar y celebrar la obra de un agresor, cuáles son los estándares de olvido y cuál es el control que pueden tener las víctimas sobre la publicidad o no de su propio relato. Y sí, ya sé que ninguna de estas razones cala en las mentes de las absolutas,
de quienes no quieren avances ni justicia, sino linchamientos, pero olvidan que en esa censura también persiste la violencia. Esa es la columna. Muy buena y muy valiente. Muy valiente porque sé que esto te va a costar carísimo en algunas de las redes. Bastante, bastante. Pero ya que tengo la pregunta, quería preguntarle a Matador, ya que se ha hablado mucho de la agencia de su esposa, que es la víctima en este caso. Ella misma ha dicho pues que ella no quería que eso se revelara, que fuese público. ¿Cómo fue para usted tramitar este asunto con ella? ¿Cómo logró que ella lo perdonara y cómo volver a tener un ambiente familiar sano si eso es lo que está ocurriendo? Y si usted incurrió en alguno de este tipo de violencias en alguna otra ocasión. Bueno, ¿cómo llega ella a perdonarme? Primero que todo debe ser porque me quiere mucho, porque realmente la heroína en esta historia es ella, porque si ella no me hubiese perdonado, es más, si no me hubiese denunciado, yo creo que yo no estaría acá, no estaría vivo. Y el epílogo de feliz de ese episodio fue que 2 meses después de salir del calabozo, ella quedó en embarazo. Y veníamos luchando, buscando un hijo desde hacía por ahí 10 años. No se había dado y sí, ella había perdido unos bebés y ese tipo de cosas. Pero realmente es el apoyo de ella y es la entereza como mujer. Pues yo nunca la había escuchado y ella nunca había querido salir a medios. Pero cuando vi todo lo que expuso en Caracol, yo me quedé gratamente sorprendido de ver el pedazo de mujer que tengo, el pedazo de señora con esa entereza. Y es ella. Y ver a nuestro hijo Mateo y haberme dedicado con alma, vida y sombrero a este hogar, que no es fácil, ¿sí me entiende? Las parejas pasan por muchas crisis y ese tipo de cosas, pero es ella. Si ella no hubiese tomado esa decisión, si no me hubiese llevado a la fiscalía, si no hubiera tenido ese escarmiento que tuve, yo creo que la cosa no estaría acá, no estaría acá. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, que si lo habías hecho únicamente una vez en la vida o si hay conductas reiteradas de violencia familiar en tu historia. Pues con mis antiguas exparejas, yo que tenía una cachetada, un agarrón, algún día me tiraron un celular y me le pegaron en la cabeza, pero no así tan violento como ese día. Sí, porque este de la Espriella en la denuncia y en la puesta en escena que hizo ahí con su licor en la mano y demás, habla como si vinieran más denuncias o como si las estuviera promoviendo o algo así. Entonces no sé si algo de eso pasa o si usted quiera anticiparse al respecto de decir algo. No, a mí lo que más, bueno, él dice ahí que yo he sido más violento y que hay más víctimas. También insinúa que aparte del alcohol yo meto otras sustancias. Y en una parte del video dice que él va a contar un secreto mío con un chico pereirano que se llama el Brian. una baila ¿qué será el Brian? Pucha. Y lo peor es que él insinúa que como ofenderme por supuestamente decirme que soy gay y ese tipo de cosas. Bueno, pero esa es la forma de operar de ellos. Mire lo que le pasó a Holman Morris con Abelardo de la Espriella. Utilizaron a su esposa y le acabaron la carrera política. ¿Ya? Pero el daño real es, uno puede soportar como personaje público todo lo que uno le diga y uno está enseñado a eso, pero ya cuando el objetivo es
es revictimizar a mi esposa, revictimizar a mis hijos. Yo los había mantenido en un cofre, en redes sociales nadie sabe quiénes son mis hijos, no hay fotos, nada. Entonces, exponerlos de esta manera es lo que más me ha costado. Sí, y además, si no fuese por ellos, yo creo que no hubiera aguantado eso, porque es duro, el golpe es tenaz.